Durante la primera revolución industrial, se vivió en materia de producción una transición del feudalismo al capitalismo. Las ciudades se convirtieron en el centro de concentración de la población, y las fábricas se transformaron en los centros de trabajo. En esos lugares se concentraron muchas máquinas para acelerar la producción de los productos de consumo. En ese tiempo, identificamos dos clases sociales principales. Por un lado están los burgueses. Los burgueses son los dueños de producción, entiéndase por esto fábricas, máquinas y minas. Ellos tienen como su principal ideólogo a John Locke, quien es considerado el padre del liberalismo clásico. Por otro lado está la clase obrera. Ellos venden su fuerza de trabajo al burgués, y su condición laboral no es buena en esta época. Por ello, a partir de la década de 1840, sus principales ideólogos son los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. Cuando identificamos a estas dos clases sociales, podemos decir que se ha instaurado el sistema capitalista en los países industrializados. Definamos ahora lo que es capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y político basado en la acumulación de riquezas, creando empresas con el objetivo de reproducir capital. Surgió en el siglo XI como mercantilismo, a base de la actividad meramente comercial y que significó el nacimiento de la burguesía. Este mercantilismo fue particularmente facilitado en el caso de Gran Bretaña, debido a su gran cantidad de colonias de ultramar. A partir del inicio de esta primera revolución industrial, surgió el capitalismo industrial, es decir, la industria reemplazó al comercio como la principal actividad capitalista. Durante el siglo XIX y principios del XX, la migración se caracterizó por ser principalmente del campo a la ciudad, con familias enteras buscando trabajo. Esto provocó hacinamiento, malas condiciones de vida, escasez de escuelas y espacios abiertos, así como casi nulas oportunidades de esparcimiento. Al comienzo de la Segunda Revolución Industrial, se vivía en Europa el mayor auge en la creación de riqueza que hasta entonces se había conocido. El petróleo y la electricidad se unieron como fuentes de energía al carbón, la madera, el viento y el agua, y crearon industrias por sí mismas. También se creó una industria química que había sido inimaginable en 1800. La demanda europea de materias primas dio un giro a las economías de otros continentes. El ferrocarril, el tranvía, el barco de vapor, el automóvil y posteriormente la motocicleta facilitaron a la población un nuevo control sobre su entorno y transformaron la industria para que ésta fuera pesada, es decir, que las máquinas tengan la capacidad de producir otras máquinas. Sumado a esto, se aplicaron técnicas como el Fordismo, que consiste en la aplicación de la línea de montaje para abaratar costos y ahorrar tiempo. En lo social, se puede mencionar el surgimiento de la clase media. Esta clase puede consumir muchos de los productos que se producen, pero sin embargo no son burgueses. A comienzos del siglo XX, el continuo crecimiento de la población constituyó una tendencia histórica muy relevante en Europa. En el año 1900, Europa tenía alrededor de 400 millones de habitantes, una cuarta parte de los cuales eran rusos. Estados Unidos contaba con 76 millones de habitantes y en las colonias británicas vivían otras 15 millones de personas. Por otro lado, en la primera década del siglo XIX, el crecimiento estaba empezando a decaer en algunos países. Este fenómeno era más evidente en los países desarrollados que constituían el corazón de Europa occidental, en los que el crecimiento dependía cada vez más de índices de mortalidad reducidos. No así en los países de Europa oriental y mediterránea. Esta situación tardó en llegar. En ellos, el rápido crecimiento de la población comenzó a producir importantes tensiones, y en el siglo XIX la emigración se convirtió en un fenómeno creciente que constituyó una válvula de escape que hizo posible superar estas tensiones. Estados Unidos y Argentina destacaron como los principales receptores de migrantes, mientras que Italia, Irlanda y el Imperio Ruso destacaron como los principales expulsores. Durante la tercera revolución industrial, la revolución de nuestros días, se ha estado viviendo un declive del sistema capitalista tradicional y de la estructura empresarial conocida, intencionado a ir hacia procomunes colaborativos, como el caso Toyota, pero que no han sido efectivos debido a los despidos masivos y a la sustitución de obreros por robots. Esto ha ocasionado dos cosas: tasas de desempleo cada vez más altas, o bien empleos precarios, y un mayor uso de la ingeniería informática, que va de la mano con empleos de horario parcial. En nuestros días,
La migración se caracteriza por ir en búsqueda de trabajo. Esto se manifiesta en la exportación de mano de obra de los países ricos a los países pobres, en los que están instaladas sus empresas, y por una frecuente fuga de cerebros de los países pobres a los ricos, en la cual buscan mejores oportunidades laborales. A pesar del panorama económicamente alentador, iniciado con la Revolución, aún en nuestros días existen dudas. Aún la mayoría de la gente es extremadamente pobre, y las incongruencias socioeconómicas son cada vez más preocupantes. El desempleo, que comenzó a principios del siglo XX, es un problema aún hoy en ascenso. La aparición del socialismo, o el nacionalismo en su tiempo, que hoy son acompañados del ecologismo, la búsqueda de equidad y el pacifismo, no bastaron para disipar las dudas sobre la justicia y la distribución. Hoy, para muchos trabajadores, la libertad empieza cuando su jornada termina.